Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Karen Arias y en este video voy a estar navegando en el curso. Mi curso para la obtención de puntos extras es el curso de Arduino. Este curso consta con 96 horas certificables, por lo que cubre, o más bien dicho, por lo que es superior a las 40 horas que nos ha solicitado para obtener los puntos extras. Como vemos aquí, en la página, el mismo curso ya está completo, el curso de Arduino, y vamos a empezar a navegar en la página. Listo, empezaremos a navegar en nuestro curso y como vemos la unidad número 1 está completa. En la unidad número 2 que trata sobre los fundamentos de la electrónica también está completa. En la unidad número 3 que es el lenguaje Arduino, también está completo. La unidad número 4, que es temperatura, humedad y presión, también está completa. Y por último, la unidad número 5, sensores, Wi-Fi y Bluetooth, también está completa. Como podemos ver, todas las unidades y las subunidades están completas y también sus subdivisiones. Este curso ha contado con 5 unidades y tiene 3 actividades. Como este curso no es pagado, bueno, es pagado, pero yo no lo he pagado, entonces, para obtener el certificado, nos dan la calificación. Es decir, al momento que nosotros ponemos en estudiar con certificado, nos dan una calificación, que es esta de aquí. Son 3 unidades. En la primera unidad es detectar nivel de batería, el semáforo y detectar objetos de ultrasonidos. Entonces, aquí como podemos ver, el estado ya está resuelto. Y vamos a resolver nuestra primera actividad, que es lo que nos solicita hacer en este curso. Bueno, objetivos de la unidad, metodología. Aquí está en la metodología, nos dice que para desarrollar una actividad de manera exitosa hay que seguir las siguientes instrucciones. Para esto, conseguir los siguientes componentes. Un Arduino Uno o cualquier placa, me imagino que debe ser de microcontrolador. Un protoboard donde conectaremos los cables para la conexión entre los componentes. 3 resistencias de 220 ohmios, una resistencia de 10K, un LED rojo de 5, un LED amarillo de 5 y un LED verde de 5. Para esto tenemos que utilizar el Arduino IDE para programar su placa. Esto podríamos hacerlo físicamente o virtual, simulado. Entonces, en mi caso, yo decidí hacer este experimento simulado. Para esto nos sugieren los links que podemos visitar. Como ven, yo visité los 2 links para poder realizar esta actividad. En la 4 nos dice, por favor, graba un video y explique brevemente el trabajo y luego suba la evidencia. Para esto, obviamente, no es a mostrar el video que previamente se realizó, sino que voy a demostrar en mis palabras cómo hice el video. Aquí ya nos dan el método de calificación. En el archivo PDF nos indica el video, pero no vamos a ver el video. Vamos a ir directamente al Tinkercad. Como podemos ver, aquí dice ir al enlace. Nos dirigimos al enlace que previamente se colocó en esta actividad. Y aquí está lo que la actividad nos solicita. Los 3 LEDs, las 2 resistencias de 220 ohmios. Aquí está la de 10K. Y ahora lo que tenemos que hacer prácticamente es encender. Pero antes de, vamos a ver cómo colocamos y cuál es el tipo de conexión que hay en este Arduino. Para esto, los componentes primero son los LEDs. Cada uno está conectado en serie
con una resistencia de 220 ohmios para alargar la vida útil de los mismos. El LED verde está conectado al pin 2, como podemos ver aquí. El LED amarillo, que es este de aquí, está conectado al pin -3 y el LED rojo está conectado al pin 4. Esto es importante recordarlo para cuando veamos la programación. Es decir, que las conexiones son importantes al momento de programar. Para medir la batería, he colocado una resistencia pull down, que en sí es esta de aquí. Este tipo de resistencia lo que hace es mantener un estado lógico bajo, es decir, a 0 voltios. Es importante utilizar este tipo de resistencias, ya que cuando no tengamos la batería o pila conectada para medir, tenemos un estado indeterminado a la entrada del pin analógico, lo que hace que este oscile y pueda que este se encienda algún LED. Puedes probar a quitar una resistencia y con esto se verá el resultado. Para esto ya lo haremos previamente cuando estemos iniciando la simulación. El polo positivo de la batería, en este caso yo no coloqué una batería, coloqué una fuente de alimentación, como lo queramos llamar, con un voltaje de 5 voltios. Entonces, esta iría en negativo, como podemos ver, pasa a negativo y el positivo iría a la punta positiva de nuestra resistencia de 10K. Y por último, el A0 que está conectado con el positivo y el GND, que es tierra, está conectado al negativo. Este está alimentando nuestra fuente del negativo. Y el otro, el A0, está en el positivo de nuestra fuente de alimentación. Ahora sí, vamos a iniciar la simulación. Como podemos ver, aquí se prende el LED amarillo. Está con un voltaje de 1.5 voltios. Y lo que tenemos que hacer sería calcular el voltaje aquí. Entonces, vamos a ver si es que se enciende algún otro LED. Prácticamente en sí esto es lo que hace nuestro circuito. La parte lógica en sí y la programación, lo primero es que debemos hacer es plantear el problema o el algoritmo que queremos conseguir. Aquí está el código. Una vez que lo tengamos claro, ya podemos empezar a programar. Tenemos que tener en cuenta esto para poder empezar a programar. Como siempre, un algoritmo es una secuencia de pasos ordenadas que debemos seguir para conseguir un objetivo. En nuestro caso, el algoritmo, en esta sección vamos a detallar los pasos que debemos seguir sin escribir la línea de un código. Es decir, lo que vamos a estar colocando en este código, primero tenemos que analizarlo para poder escribirlo. Primero tenemos que leer el pin analógico donde tenemos conectada la pila. Calculamos el voltaje, evaluamos el voltaje, es decir, si es mayor o igual que el umbral, encenderemos el LED verde. En este caso, no es mayor. Si es menor que el umbral máximo y mayor que el umbral medio, se encenderá el LED amarillo, por lo que este LED se enciende, porque es mayor, aquí digo, porque este es menor que el umbral máximo y mayor que el umbral medio. Y si es menor que el umbral medio y mayor que el umbral mínimo, se encenderá el LED rojo. En resto de los casos no se encenderá ningún LED. Para esto apagamos todos los LEDs y empezamos a la programación.
En nuestro caso, el umbral máximo nos indicará que la pila está totalmente cargada. Como nos dice aquí nuestro LED amarillo, que la pila sí está totalmente cargada. Vamos ahora a la codificación. Este es un código en Arduino, para lo que lo primero que tenemos que hacer aquí en estas 5 filas es declarar las constantes con los pines donde colocaremos los LEDs y el pin analógico. Como ya expliqué, aquí vamos a definir que el LED verde está en el 2, el LED amarillo en el 3, el LED rojo en el 4 y vamos a definir el analog pin en el A0. Vamos acá ahora a las variables. En las variables, que es en las líneas del 7 al 10, lo que nos dice es que vamos a declarar las variables y los umbrales. Estos últimos dependerán del tipo de pila. Como esta pila nos indica es de 1.4, la máxima 1.6, 1.4 y 0.3. Y el del I, que es 800. En la configuración nula, vamos a bajar un poquito más. Tenemos desde la línea 17 hasta la línea número 24, lo que nos dice es que vamos a utilizar la función setup. En la función setup inicializamos el monitor serie y ponemos los pines de los LEDs en modo salida. Aquí están, el LED verde, el amarillo y el rojo lo colocamos en salida. Y este tiene que comenzar en 9600 milisegundos. Iniciamos el monitor serie y luego los pines en modo salida. Vamos ahora a ver la función loop. La función loop prácticamente es un bucle donde se repetirá continuamente. Lo primero es leer el pin analógico y almacenarlo en la variable analog valor. En esta línea del 28 al 30, eso es lo que estamos haciendo. Leemos valor de la estructura analógica. En código, valor analógico es igual a lectura analógica del analogic pila. Ahora vamos a calcular los voltajes. Es una simple regla de 3 y 5 voltios es 1024. Con dividir 5, 1024 y multiplicarlo por el valor que nos da el pin analógico, ya tenemos el voltaje. Es decir, que nuestro voltaje será de 0.0048. Este voltaje lo vamos a imprimir y lo vamos a representar en print. Más aquí, creo que me pasé un poco. Aquí, dependiendo del voltaje mostrado, un LED u otro. Es decir, en la siguiente parte vamos a decidir desde la 37 hasta la 54. Vamos a decidir qué LEDs debemos de encender. Esto lo hace a través de las estructuras condicionales. Aquí tenemos una escritura digital, un retraso, un digital write. Y vamos a colocar el LED verde en alto y el LED verde en bajo. El LED amarillo en alto, el LED amarillo en bajo. El LED rojo en alto y el LED rojo en bajo. Para esto vamos a hacerlo a través del if o else if. Y por último, apagamos todos los LEDs. Así comenzamos en la siguiente iteración con el estado inicial
todos apagados, como estamos hablando de muy poco tiempo, microsegundos, esto no afectará al funcionamiento. Al momento que apagamos todos los LEDs, el LED verde, el amarillo y el rojo son bajos en la escritura digital. Vamos a detener la simulación y como ven, no cambia. Tiene un retraso de muy pocos milisegundos y aquí ya podemos ver que el LED amarillo es el único que se sigue encendiendo. Entonces, esto es todo lo que nos ha solicitado nuestra actividad en nuestra apartado de nuestro curso. Y esto sería todo realizando la navegación y una actividad del curso. Muchas gracias, ingeniera, por haber prestado atención.